Hola a todos, qué increíble tema tenemos hoy. Vamos a explorar una de las narrativas más fascinantes de toda la historia antigua. O sea, piénsenlo, vamos a rastrear los relatos y esas tradiciones milenarias sobre los seguidores originales de Jesús. Es un viaje súper cautivador que literalmente arranca en una provincia pequeñita del Medio Oriente y se expande hasta los confines del mundo antiguo. Es la historia de cómo un grupo minúsculo de personas dejó una huella absolutamente imborrable en la humanidad. Comencemos este análisis. Para organizarnos un poco, nuestro mapa de ruta de hoy será un efecto dominó tanto geográfico como cronológico. Arrancamos de seguidores a mártires, luego pasamos a las muertes en Jerusalén. De ahí, seguimos la expansión por el imperio, nos vamos a las misiones distantes, alcanzamos el clímax en Roma y cerramos, por supuesto, con el legado. Primera parada, de seguidores a mártires, el contexto romano. A ver, imagínense esto por un segundo. Estamos en pleno Imperio Romano, una época de ejecuciones públicas, violencia brutal y un control estatal súper estricto. Bajo esa sombra tan pesada, ¿qué pasó realmente con los hombres que caminaron junto a Jesús tras su crucifixión? Porque curiosamente desaparecen casi por completo de los textos bíblicos principales. Pero, y aquí está lo interesante, sobreviven en los registros históricos y en las tradiciones primitivas a través de relatos de persecución que son, de verdad, impactantes. Pasamos a la segunda parte, las muertes en Jerusalén, el epicentro de todo. Y esto ilustra de manera brillante cómo los historiadores arman este rompecabezas antiguo. Tomemos el caso de Judas Iscariote. Tenemos dos relatos que parecen chocar. Mateo habla de un ahorcamiento por puro remordimiento, mientras que el libro de los Hechos describe una caída terrible donde, bueno, su cuerpo estalla. Contradicción, no necesariamente. La academia sugiere una teoría complementaria fascinante, un ahorcamiento que termina con la ruptura de la soga o la rama, provocando la caída. Es una imagen brutal, pero simboliza perfectamente la tragedia de este evento inicial. Ahora, si ponemos esto en una línea de tiempo, la progresión es implacable. Todo arranca en el año 33 con Judas. Damos un salto al año 44 con el martirio de Santiago el Mayor y ahí se desata una persecución terrible. 20 años después, en el 64, vemos las ejecuciones de Pedro y Pablo para finalmente cerrar el primer siglo con la muerte de Juan. Mantengan estas fechas en mente porque nos dan muchísima perspectiva. Si nos enfocamos en este primer epicentro, los destinos son durísimos. Santiago el Mayor fue el primero de los 12 en caer, ejecutado a espada bajo Herodes Agripa en el año 44. Esto fue como encender la mecha de una cacería brutal. Luego tenemos a Santiago el Menor, el líder de la iglesia en Jerusalén. Su muerte al ser arrojado desde lo alto del templo es tan conocida que hasta el antiguo historiador Flavio Josefo la menciona. Y Matías, el que reemplazó a Judas, enfrentó la lapidación y decapitación, según nos cuenta la tradición. Sección 3. La expansión a través del imperio. Cruzando fronteras. La idea empezó a esparcirse, y un ejemplo perfecto de esta expansión geográfica está en Grecia, con el apóstol Andrés. Lo arrestan en la ciudad de Patras y su ejecución es súper particular. Lo clavan en una cruz en forma de X. La historia cuenta, y esto es asombroso, que sobrevivió colgado ahí durante varios días, predicando sin parar, literalmente hasta su último aliento. Continuando hacia Asia Menor, surge un contraste que es una locura. Por un lado tenemos a Felipe en lo que hoy es Turquía, con relatos que varían entre crucifixión, ahorcamiento o lapidación. En fin, pura violencia. Pero por el otro extremo está Juan, el único apóstol, según la historia, que logró morir de viejo. Pero no se equivoquen, no fue fácil. La tradición dice que sobrevivió milagrosamente a ser arrojado en una tina de aceite hirviendo para luego ser exiliado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Número 4. Misiones a tierras distantes, hasta los confines del mundo. Ahora, lo que me parece realmente fascinante al analizar estas misiones lejanas es el peso cultural que tienen. Quizás no haya un consenso histórico al 100%, pero el impacto es gigante. Vemos a Tomás viajando nada menos que hasta la India. De hecho, hoy en día hay comunidades cristianas allá que dicen descender de él. Su muerte, atravesado por lanzas. Bartolomé, entre Armenia y la India, sufrió una de las muertes más espantosas, desollado vivo, o sea, le quitaron la piel. Y Mateo, allá en Etiopía, donde aún se debate si murió por una espada o de forma natural. Y siguiendo con estas rutas lejanas, nos encontramos con Judas Tadeo y Simón el Celote, llegando hasta la región de Persia. Aunque los documentos de la época son súper escasos, las tradiciones más antiguas coinciden en que hubo muchísima violencia. Cuentan que fueron martirizados juntos, enfrentando desde hachas y garrotes hasta, ser aserrados por la mitad. Es simplemente increíble pensar en las distancias masivas que recorrieron para compartir su mensaje. Llegamos a la sección 5, el clímax en Roma,
el corazón del imperio. Todo esto nos lleva, como si fuera un embudo histórico, directo a la capital del imperio. Año 64 después de Cristo, el emperador Nerón al mando. Aquí caen dos figuras que son pilares absolutos: Pedro y Pablo. Pedro es crucificado, pero pide que lo hagan boca abajo porque decía no ser digno de morir igual que su maestro. ¿Y Pablo de Tarso? Bueno, por ser ciudadano romano, le concedieron el privilegio de la decapitación. Las leyes imperiales consideraban que perder la cabeza con una espada era menos humillante que la agonía de la cruz. Y así entramos a nuestra última sección, el legado de su fe. Bueno, aquí está la paradoja gigante de todo este recorrido. Más allá de si podemos verificar con exactitud forense cada detalle de estas muertes, hay un hecho histórico incontrovertible sobre el nacimiento del cristianismo. Un grupo de personas que, según los mismos relatos, huyeron muertos de miedo cuando Jesús fue crucificado, sufrieron una transformación total. De alguna manera, encontraron una convicción tan inquebrantable que dedicaron el resto de sus vidas, voluntariamente, a un mensaje por el que sabían que iban a sufrir y a morir de forma brutal. Todo este análisis de Jerusalén a Roma, pasando por la India y Etiopía, nos deja con una pregunta súper profunda. ¿Qué nivel de convicción se necesita para enfrentar la tortura y la muerte sin dar un paso atrás? Entender la disposición de estos personajes históricos para entregar su vida nos ayuda a comprender las asombrosas bases sobre las que se construyó toda esta fe. Y nos hace pensar en cómo ese mismo nivel de compromiso sigue siendo para muchos el llamado central de los cristianos en el mundo actual. Es algo verdaderamente fascinante sobre lo cual reflexionar. Gracias por acompañarnos en este recorrido.